Bueno, pues lo que van a conocer a continuación es una historia realmente curiosa que une Escocia con Tebas, así del tirón, y además une dos cosas importantes: la independencia de Escocia con el municipio malagueño. Quique Mesa ha hecho un documental fantástico donde resume a grosso modo y sobre todo con muchísimo detalle esa relación y posiciona en el mapa internacional a Tebas a través de esa especie de comunión entre el municipio y el personaje del que vamos a hablar. Muy buenas, Quique, ¿cómo estás? Muy bien. Bien hallado aquí con Nos vosotros. acompaña además Julia Senchesca, que es la productora ejecutiva de este documental que seguimos todavía rodando y trabajando en él. Cuéntanos, ¿quién era Sir Douglas? Bueno, nos tenemos que trasladar a 1300. Es la guerra de independencia escocesa. Los escoceses y los ingleses habían estado siempre a la gresca, ¿no? Por aquello de la reclamación del territorio. La primera guerra importante de independencia la lleva a cabo Roberto I, Robert Bruce. Este hombre que aparece en aquella película que Mel Gibson interpretó, ¿no? Braveheart, ¿no? Que era William Wallace, que también era un personaje histórico, pero no nos engañemos. William Wallace al final era un labrador, un hombre de campo, y nunca iba a tener poder, porque si algo se llevaba en aquella época era el tema de la dinastía. Robert Bruce sí aspiraba al trono y entonces lucha por el trono de Escocia. Y se le une a él uno de los más bravos caballeros, entonces era un joven, James Douglas. Había sentado muy mal a James Douglas, que los ingleses habían matado a toda su familia, habían violado a su madre y a su padre lo habían colgado, le habían abierto un canal y no le sentó muy bien. Hombre, motivos tenía para enfadarse. Y decidió unirse a Robert Bruce. Desde entonces, James Douglas se convierte en el Cid campeador, para tomarlo como referencia, ¿no? Es lo que sería nuestro Cid campeador en Escocia. Es un guerrero temido por los ingleses, que decía ¿cómo era aquella frase que le decían a los niños en Inglaterra? Era Hashi, porque... Hashi Douglas, que se acostaran a los niños para dormirlos. Le decían, duérmete, que si no viene Douglas. Hasta tal punto era temido. Cuando muere Robert Bruce, Roberto I le hace un encargo a su más ferviente servidor, hermano, por así decirlo, de armas, a James Douglas. Le dice: cuando yo muera, no pude cumplir la palabra que le hice al Papa de luchar en Guerra Santa. Quiero que me quites el corazón y lo lleves contigo a Jerusalén. ¡Wow! A Guerra Santa. Y James Douglas le quita el corazón a su rey, lo coge, el rey le deja pagar el viaje, como se dice, le deja pagar la corrida, le deja un barco y le deja 7 caballeros y a una tropa para que emprenda esa última aventura, que es llevar el corazón de su rey a Tierra Santa a luchar en una cruzada. ¿Qué ocurre? Pues que nunca llega ahí, que se para en Sevilla, porque aquí tienen la posibilidad de ya entrar en la guerra contra árabes, la guerra católica. Y aquí no tiene que llegar a Tierra Santa, por eso. Paró en Sevilla a habituallarse, porque era el último puerto que había antes, cuando entraba al Mediterráneo, el último puerto amigo, ¿no? Antes de ir hacia el Imperio Otomano o girar hacia esa zona de conflicto, digamos. Y cuando está en Sevilla, Alfonso XI se entera de que está ese barco ha llegado cargado de escoceses, de guerreros dispuestos a combatir contra, entre comillas, en aquella época el infiel, y manda a su amante Leonor de Guzmán para convencerlo de que se baje y decirle: oye, ¿para qué va a ir tan lejos si aquí tiene una guerra santa? Ya que el Papa había decretado la cruzada, la guerra. O sea, yo te ofrezco lo que vas buscando. Y entonces James Douglas se une al ejército castellano. En aquel momento, Alfonso XI, su obsesión era recuperar el castillo de Tebas, el castillo de la Estrella. Y aquí tienes tú, en agosto de 1330, a estos escoceses vestidos con ropa escocesa, con sus kilts, con todo su atuendo, que iban acompañados por templarios, porque había muchos caballeros templarios con esos estandartes blancos con la Cruz Roja, que se cruzan media Andalucía para llegar a Tebas y unirse a las tropas de Alfonso XI. También el James Douglas en este momento era ya una estrella, que era un caballero muy famoso en Europa, y han llegado todos los caballeros de toda Europa para verlo, para luchar con él. Para conocerlo, porque ya era un importante personaje, ¿no? A nivel de caballería. A ver, contextualicemos que los medios de comunicación
de la época no son los de ahora, que nadie mandaba un WhatsApp para decir está Douglas en Tebas. Pero o corría a combatir, las noticias. pero Sí, las noticias corrían. tardaban su tiempo, pero llegaban. Pero llegaban. Y aquí tenemos a James Douglas, que muere en Tebas. En el asedio al castillo de Tebas. Eso es lo que nosotros en el documental estamos, con grandes historiadores, con tanto historiadores escoceses como... Sí, que hemos hecho ya la parte, hemos rodado en Escocia, hemos hecho entrevistas con catedráticos de medieval más famosos, más importantes de Escocia, con Michael Brown de St. Andrews y con Steve Boardman de Edimburgo. Y también con un descendiente de James Douglas, que después de millones de años, pero de James Douglas Hamilton, que la familia que sigue, que era también después de muerte de James Douglas, una familia muy actualmente importante. en Escocia, reconocido como un héroe escocés, Sí. evidentemente. ¿Cómo queda la figura de Douglas en Escocia actualmente? Pues ahora mismo... ¿Cómo podemos, digamos, hacer una similitud con lo que sería un héroe español, ¿no? Pues, Hablaba del Cid Campeador. Sí, James Douglas es uno de el guerrero quizás más importante de la independencia escocesa. Es más, el cine hizo grande en aquella película de Braveheart a otra figura, pero una de las figuras más importantes, o la figura más importante, era de James Douglas junto a Roberto I. La historia de la independencia escocesa no sería la misma sin James Douglas. Para que te hagas una idea, es un tipo que recupera 5 veces su propio castillo y le mete fuego, porque no podía mantenerlo. Una vez disfrazado... Que tenía que ir a luchar en otros sitios, entonces no quería que se quedara... Y le metía fuego al castillo. Sí, porque su castillo cayó en manos inglesas. Y entonces él llegaba al castillo, era un tipo de guerra de guerrilla. Una vez mató una vaca, se disfrazó él y dos caballeros más, bueno, dos guerreros más de vaca, entraron en el castillo de esa manera, ¿no? Se metieron dentro, hicieron, allí una masacre, mataron a los ingleses, volvieron a irse, metieron fuego, y así hasta 4 veces lo hicieron, ¿no? Isidoro Otero, que es el historiador que más sabe de esto, que forma parte del equipo como co-guionista de este documental, lo narra en su libro, ¿no? Braveheart, la auténtica cruzada, ¿no? Y este era un personaje muy relevante, participó en la gran batalla de independencia que es la de Bagnogborg. Él fue nombrado caballero justamente ahí por el rey Robert Bruce, y de hecho era el hombre de máxima confianza del rey porque le encarga una cosa como quitarme el corazón y llévatelo a luchar a la Guerra Santa. ¿Dónde están sus restos? Porque Pues, él muere en Tebas. Muere en Tebas. Pero esa forma parte de todo este misterio que estamos desenredando en este documental con otros historiadores en España como José Enrique López de Coca, como Virgilio Martínez Enamorado, como el propio Isidoro, con la asociación Insjátiva, con todo el pueblo de Tebas, que tiene una jornada desde hace... Hay una historia curiosa que es que en 1987 aparecen aquí 2 escoceses con un monolito que eran los descendientes, el conde de Hamilton, y llegan preguntando por dónde está la Yema del Huevo, que es una zona cercana al castillo, para poner un monolito en honor de su familia, que es James Douglas. Hasta entonces en Tebas tampoco Como se que conocía. tampoco estaba la gente muy Nadie enterada. A partir de entonces se genera una relación de hermanamiento entre Tebas y la ciudad de Melrose y Escocia, y hoy por hoy hay una jornada del 23 al 25 de agosto, que es cuando este año es del 23 al 25, cuando se celebra la muerte de James Douglas en Tebas. Vienen escoceses, se crea todo un encuentro, ¿no? Sí. Con esta figura. ¡Qué maravilla! Con James Douglas. Y está, contestando tu pregunta, enterrado en algún lugar cerca del castillo de Tebas, que es lo que nosotros queremos ahora, con todos estos especialistas y profesionales, encontrar el sitio donde reposa... A ver, esto ocurre en el siglo XIV. Sí. Primer tercio del siglo XIV. 25 de agosto de 1330. O sea que estamos hablando de centenares de años después, intentar localizar esa parte final de la historia de Douglas. ¿Cuándo estará a disposición el documental? Queremos que nos queda todavía un año de trabajo, más o menos. Sí, queremos que sea un documental también didáctico, que muestre
la manera de batalla, cómo se luchaba en este tiempo. Cómo se batallaba tanto en los escoceses como cómo se batallaba en aquí. España. Los 3 tipos de guerreros que tenemos en este documental, que es el guerrero escocés, el guerrero castellano y el guerrero nazarí, ¿no? Y Osmin, por ejemplo, figura histórica, porque Osmin, que es uno de los grandes generales y estrategas, que fue el que impidió mucho tiempo la conquista del Reino de Granada, Osmin fue el... Supongo que lo estrenaréis en Escocia. Se estrenará junto en España y en Escocia conjuntamente, sí. Claro, es que yo creo que el escocés estará súper interesado en conocer cuál es la visión desde España que se tiene de su héroe. Y también desde España y también de ellos, ¿no? Porque hemos estado en Escocia ya un par de veces, tenemos, entrevistas y testimonios de personalidades del mundo de la cultura y de la historia y de la universidad escocesa. Qué maravilla, pues estaremos expectantes. También es muy interesante que al final la idea de documental sale de Días de Douglas. Aquí tú has descubierto esta historia. Y los escoceses no saben cómo famoso está James Douglas en Teba. Entonces, por ello... Pues van a flipar. Sí, se alucinan cuando se lo contamos, ver los vídeos de esa fiesta. Ya me veo yo a medio Teba con Kill colocado, lleno de escoceses. Sí. Y además los escoceses son una gente muy simpática. Al final van a ser primos hermanos. Pues esa es también la reivindicación, es decir, el crear una ruta de interés turístico. Los escoceses que lleguen a Málaga, que tengan una peregrinación a ese espacio, a ese sitio, a tomarse un whisky, a encontrar el lugar donde falleció uno de sus grandes guerreros históricos y bueno, y a conocer también aquella parte del Guadalteba que es tan bonita, al lado del Chorro y que... ¿Y la fiesta sigue ya 20 años? Sí, sigue. La fiesta se lleva celebrando en agosto, o sea que eso va a seguir. Oye, pues Quique Mesa, Julia, muchas gracias a los dos por venir, por presentarnos este adelanto de lo que va a ser esta apasionante historia. Pues cuando tengamos el documental vendremos también aquí a contarlo. Un placer. Y invitamos a Días de Teba, de Douglas, en agosto, 23-25. 23-25, al Douglas Day. Yo te voy a buscar ahora mismo a alguien que se iría perfectamente con Kill a esa fiesta, además lo tiene, o sea que el elemento fundamental, Enrique Pedraza, tú ya lo gastas de habitual, con lo cual te